Buenas noches una vez más a todos ustedes. Qué lindo tenerlos. Qué bueno que nos juntamos el día martes presencial y jueves virtual. Tremendo, ¿ah? Hay que darle A+ a todos los que atendieron el martes. Bueno, y si no van el domingo, les ponemos un B-. Así que qué bueno, hermanos. Un saludo grande, el Señor les bendiga. Espero que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hayamos leído el libro con el día 1, el día 2, algunos hasta el día 3, 4 y 5, ¿no? Creo que fue de bendición para cada uno de nosotros. Algunos es un refresco de memoria, pero sin tomar tanto tiempo. El título del capítulo 1 es Decisiones equivocadas. Y como bien dijo el pastor hace un ratico, el versículo para memorizar era Romanos 12, del 1 al 2. Y ese versículo, como bien lo hemos dicho, lo han predicado muchas veces, lo hemos escuchado de diferentes formas, en enseñanza, en prédicas, hasta en conferencias de jóvenes lo hemos escuchado. Y lo voy a leer una vez más. Así que si tiene su Biblia ahí, vaya siguiendo, o si tiene el libro, vaya siguiendo el versículo que es para memorizar. Y dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tremendo. El día martes que estuvimos en la iglesia, les dije que esta clase, estos días, iban a complementar lo que estuvimos escuchando el día martes. Así que, sin más ni menos, algo rapidito que quiero decirles de este versículo 1 de Romanos 12. La palabra dice que Pablo nos dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Quiero que entienda esto. Pablo le está hablando a una iglesia que son gentiles que se han convertido, y están también judíos que ahora han puesto su fe en Cristo Jesús. Y Pablo les lleva a la memoria a esto y les dice: bueno, en el Antiguo Testamento, en la Taná, en la Torá, había que traer un cabrito, había que traer un cordero o un pichón o lo que sea para hacer sacrificio. Había que traer algo. Pero Pablo ahorita les está diciendo: no, ya no hay que traer un animalito. Ahora tienes que venir tú. Tu cuerpo tiene que ser sacrificio vivo. O sea, tú tienes que montarte en el altar para morir. Es lo que nos está diciendo Pablo en ese versículo de Romanos 12, 1. Y el versículo 2 dice: no se amolden. Muchos de nosotros hemos escuchado esto: no se amolden. ¿Qué es amoldar? O sea, no se conformen, dicen otras versiones. No se adapten al mundo actual. ¿Y cuál es ese mundo actual? ¿Qué nos ofrece ese mundo? ¿Por qué Pablo nos dice que no nos amoldemos? Y hay un versículo, si tiene lapicero, escriba por favor, 1 Juan 2, 15, 17. Pero vamos a enfocarnos en el verso 16. Juan comienza diciendo: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se amolden al mundo, me está diciendo Pablo, pero Juan nos dice: ¿qué es amoldarse al mundo? O sea, no los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia, el ego. Todo eso es lo que da el mundo. O sea, no nos debemos amoldar a todas esas cosas, sino que tenemos que ver más allá. Y continúa Pablo diciendo: bueno, no se amolden, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Para qué? Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, el versículo 2 nos dice 3 cosas: lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
O sea, ¿qué es lo que no se debe hacer? Amoldarse al mundo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Transformar nuestra vida. ¿Y cómo se debe hacer? Con la renovación de la mente. Es sencillo. Pablo nos lo dice de una forma tan perfecta para que lo podamos entender. Y entonces, entrando ahora sin materia, lo que es el día 1 de la semana 2, aquí vamos a aprender 3 cosas. ¿Se ve? En el día 1 de la semana 2 vamos a aprender 3 cosas. Número 1, la mente natural. Número 2, la mente renovada. Y número 3, la tarea del Espíritu Santo en la mente renovada. Así que apunte, punto número 1, la mente natural. Y muchos de ustedes se van a acordar porque el día martes estuvimos hablando varias cosas acerca de la vieja naturaleza, o de la naturaleza natural o carnal, como le queramos llamar. Y la mente natural. ¿Qué es la mente natural? La mente natural es simple y sencillamente es parte de la vieja naturaleza. Es la mente, en la mente natural abunda en todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. La mente natural está ahí, en aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Un día usted y yo fuimos aquellos. Vivíamos en la mente natural. Nos gozábamos de la mente natural. Pero Pablo nos enseña que la mente natural no percibe, no capta las cosas del Espíritu. Y es lógico, es normal que una mente natural no capte las cosas del Espíritu. Porque la mente natural vive en la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne. Vive abundando en la carne. Por eso la mente natural, escucha esto es sumamente importante, la mente natural busca de una forma u otra usurpar o incautarse o apoderarse de la mente renovada. Lo trata de hacer de esa manera. Por eso Pablo dice en Romanos 7, del 15 al 25, y esto es para que entendamos que Pablo también, él tenía sus propias luchas. Romanos 7, del 15 al 25, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. En mi carne no mora el bien, dice Pablo, ¿no? Porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y sigue diciendo Pablo, ¿no? Sigue diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y siempre hemos escuchado que es aquello que Pablo decía que tenía un aguijón, y Pablo sufría con eso, con ese aguijón. Y algunos de nosotros andamos con un aguijón también en nuestra carne y peleamos con ese aguijón. Por eso la mente natural siempre va a querer dominar a través de la naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. O sea, tenemos la naturaleza natural y también tenemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero tenemos que abundar en aquella, en la nueva naturaleza con Cristo Jesús. Por eso la batalla es constante, la lucha es diaria. Y Pablo nos lo está mostrando, él mismo lo está diciendo. Recuerden que Pablo es tremendo teólogo el tipo. Se conocía la ley completamente, parte del Sanedrín y todo. Y luchaba con todas estas cosas. La lucha es diaria, pero Pablo nos anima a transformarnos, es decir, a cambiar de forma. Así como la metamorfosis, ¿no? Que siempre hemos escuchado del gusanillo o el caterpillar que se convierte en mariposita, de esa forma ser transformados, completamente, ser modificados, pero mediante la renovación de la mente. No se puede ser renovado si no pasamos en la palabra del Señor. Entonces, no podemos vivir
en la mente natural. ¿Podemos luchar con la mente natural? Sí, es lo que Pablo nos está diciendo. Puedes luchar, pero siempre y cuando permanezcas en la palabra. De esa forma se lucha, pegados dentro de la palabra del Señor. Así que vamos ahora a aprender un poco de lo que es la mente renovada. Ya hablamos de lo que es la mente natural, pero ahora vamos a la mente renovada. ¿Y qué es la mente renovada? ¿O quiénes son parte de la mente renovada? La mente renovada se encuentra en todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. O sea, la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, entonces ahora abunda en cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es una mente renovada? ¿O qué piensa una mente renovada? ¿O qué hace una mente renovada? Y Pablo le dijo a los filipenses, y esto también lo compartí un ratito el día martes. Pablo le dijo a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el versículo que le sigue, que es un versículo 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo nos invita a pensar. La mente renovada tiene que pensar en Jesús todo el tiempo. ¿Para qué? Para poder ser transformado. Por eso Pablo dice, te invita a pensar, nos invita a pensar en lo verdadero. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. En todo lo honesto, es decir, en lo decoroso, en lo puro, en lo santo. Jesús, 100%. En todo lo justo, porque Jesús vivió conforme a la ley de Dios. En todo lo amable, es decir, en todo lo que se ama. Jesús, digno de ser amado. En todo lo que es de buen nombre, nombre por sobre todo nombre del Cristo Jesús. En todo, si hay alguna virtud, hermano, Jesús, íntegro moralmente, excelencia por sobre todo en lo que es virtud. Digno de alabanza, sí, porque hasta en el libro de Apocalipsis vemos cómo los 24 ancianos se postran a los pies del Cordero a alabarlo. Pablo nos invita a pensar en Cristo Jesús, porque es la única forma de que nuestro pensamiento sea transformado, de que nuestra mente sea renovada. Y va más allá, Pablo. Entonces dice, no solamente piensas en esto, entonces también tienes que hacer esto. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí. Esto hazlo también. ¿Por qué? Porque no solamente es pensar en Jesús, sino que tenemos que accionar en base a aquella palabra que nos ha dado Cristo Jesús. En lo que aprendimos, el amor de Jesús por cada persona. Lo que recibimos, la gracia, es decir, Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Lo que oímos, el Evangelio. Lo que viste, dice Pablo, porque Pablo, imitador de Cristo Jesús. Y hermanos, cuando mantenemos nuestra mente renovada, entonces, dice la palabra, el Dios de paz estará con nosotros. O sea, mi mente me la renueva Cristo Jesús. Entonces pensemos en Cristo Jesús en todo momento. Sí, vamos a tener batallas, como Pablo decía. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Pero ¿qué sería si no tuviésemos esa batalla con ese aguijón? El tener aquel aguijón en cada uno de nuestras vidas nos hace depender de Cristo Jesús. Si no, seríamos arrogantes, seríamos orgullosos y hasta más, le podemos poner más palabras a eso, más nombres. Ahora, la última cosa que aprendemos en la semana 1, en la semana 2, en el día 1,
es la tarea del Espíritu Santo en la mente renovada. La tarea del Espíritu Santo en la mente renovada. Sí, el día martes el pastor dijo algo y hace un ratico lo volvió a decir, a mencionar, y es que, número uno, el Espíritu Santo en la mente renovada es el que nos enseña todas las cosas. Nos equipa el Espíritu Santo. Número dos, es el que nos recuerda todas las cosas. Y el pastor dijo, el día martes dijo, pero si no estamos en la palabra, ¿qué nos va a poder recordar el Espíritu Santo? Si no leemos, si no pasamos tiempo. Es deber de cada uno de nosotros. Queremos tener una mente renovada, entonces pasemos tiempo en la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda recordar todas las cosas que hemos aprendido. La tarea del Espíritu Santo en la mente renovada es enseñarnos y dejarnos saber que Él está con nosotros en todo momento. La cuarta cosa es que Él nos ayuda, que Él nos defiende, nos consuela y sabemos por lo demás que intercede por nosotros, que nos aconseja cuando más necesitamos. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a traer cautivo todo pensamiento. Por algo, la palabra nos dice, ¿no? Creo que es en Corintios, donde dice que traigamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo Jesús. Y creo que dice, bueno, aquí, déjeme ver porque creo que lo tengo por aquí. Según de Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace una mente transformada. ¿Qué hace? No pelea con sí mismo. No hace las cosas porque tenga un intelecto grande, sino que se da a entender y dice, dependo de mi Padre Celestial. Porque no peleo con lo que tengo, sino que en mi Padre hay poder divino para derribar todo pensamiento, toda fortaleza que se venga a pelear contra de mí. Por eso es que dice más adelante, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, compañeros en el Evangelio, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es que para recibir los beneficios de la mente renovada, debemos de vivir como Cristo Jesús, pensando y haciendo conforme a su ejemplo. Y esto se logra cuando cada uno de nosotros nos presentamos como sacrificio vivo para morir. Hay que morir. Hay que morir. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Hermano, lo más difícil, decía el día martes, y lo vuelvo a repetir hoy, lo más difícil es yo ser el sacrificio vivo. Montarme en el altar para morir yo. Porque más de uno de aquí, de los que estamos aquí, nos montamos en el altar y queremos salir corriendo. No queremos ser sacrificio vivo. No queremos. A nadie le gusta. Pero si queremos los beneficios de la mente renovada, tenemos que presentarnos como sacrificio vivo para morir. Y es ahí entonces cuando morimos ¿a qué? A los moldes del mundo. Ya hablamos de los moldes del mundo. ¿Cuáles son esos moldes del mundo? Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia, es decir, el orgullo. Morimos a todo eso. Y es ahí donde comienza a tomar forma y la renovación de nuestra mente comienza
Y solamente de esa forma vamos a poder comprobar, es decir, vamos a poder verificar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y los dejo con esto. Nadie dijo, óigame bien, nadie dijo que la vida cristiana era un parque de diversiones. Es todo lo contrario. La vida cristiana es un campo de batalla, donde el Señor quiere pelear por ti y por mí, a través de su palabra. Así que hermanos, hermanas, algo que quieramos aportar, si no, seguimos con el día 2, pero espero, si hay alguna pregunta, es el tiempo quizás de preguntar para aclarar algo. Si quieren, ahí está la pastora. Gracias, pastora. Oh, gracias, Daniel. Más claro, échele agua. Creo que la palabra ha sido inmensamente clara. Creo que necesitamos entender que lo más importante es recibir al Señor, cambiar de naturaleza, porque si seguimos con la naturaleza con la que nacimos, bueno, estamos sin esperanza, ¿no? Y hay algo que me choqueó del libro, ahora no recuerdo dónde lo dice, pero dice que el hombre natural se va degradando y se va corrompiendo cada día más hasta que es entregado, ¿no? a depravación. Eso me impactó de manera impresionante, ¿no? Y gracias a Dios hemos tenido ese privilegio de conocer al Señor, de recibir al Señor en nuestro corazón. Entonces, ahí vamos, luchemos esta batalla juntos, animémonos unos a otros porque es importante que peleemos, como dice Daniel, ¿no? ¿Hay algún otro que quiera compartir algo que le haya llamado la atención o que no entienda del material, algo que quiera decir? Si no, pasamos al día 2. ¿Alguno que levante la mano? Que hable ahora o calle para siempre. Sí. Bueno, como no veo manitos levantadas, le vamos a dar paso a Helen, que tiene ensayado y preparado el día 2. El día 2 tiene que ver con este hombre dominado por la carne. Seguimos entonces con el día 2 de la semana 2, que ya como dijo la pastora, es dominado por la carne, así se titula el tema. Y entonces vamos a conocer un poquito vamos a hablar más bien un poquito acerca de ese tema. Vamos a ver. Acá, pues, lo primero que debemos como estudiar, o más bien reconocer, es que muchos de nosotros, si no todos, pues probablemente no conocimos a Cristo desde siempre, sino que en el transcurso del camino, pues entonces fue cuando conocimos a nuestro Señor. Y pues todos sabemos que nos comenzamos a llamar creyentes o cristianos una vez que sí, que le aceptamos, que le recibimos, que le pedimos que entre en nuestro corazón. En ese momento, pues entonces comenzamos a llamarnos creyentes, cristianos. Y en ese momento es cuando asumimos y entendemos que pues entonces de allí en adelante nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Pero aún así, pues quizá muchos de nosotros no, o más bien en quizá muchos de nosotros no se ve algún cambio, pues sino seguimos viviendo de la misma manera. Una vez que aceptamos a Cristo, seguimos viviendo y seguimos haciendo las cosas que solíamos hacer anteriormente. Allí es cuando nos titulan o nos llaman o pues haciendo estos estudios, pues nos ponen los nombres de los creyentes carnales. ¿Y por qué somos los creyentes carnales? ¿O por qué son los creyentes carnales? Pues en algunas cosas pues no, me meto, en otras trato de salirme un poquito, pero bueno, ahí vamos en el camino. Pero definitivamente los creyentes carnales son aquellos que
aún a pesar de haber recibido al Señor como su Salvador, pues todavía en su manera de caminar no se nota tanto la diferencia con su viejo hombre, con esa naturaleza pecaminosa que pues todos tenemos. Y entonces sigue predominando la carne, sigue predominando la carne en todo nuestro caminar. Acá tengo mis apuntes porque si no me pierdo. Bueno, entonces seguimos diciendo que es aquel que a pesar de haber conocido a nuestro Señor, vive como el inconverso, vive haciendo las cosas como las hacía anteriormente. Vamos a ver, en 1 Corintios 3:1, la palabra describe a los creyentes así, diciendo que, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí nos comparan a niños. Dice que no pudo hablarnos como espirituales, sino como a carnales, que son como niños en Cristo. Todos sabemos que cuando nosotros somos niños, pues no tenemos experiencia, nos dejamos engañar fácilmente, pues apenas estamos conociendo las cosas, pues. Entonces necesitamos esa guía para aprender. Y en ese momento quizá no tenemos la habilidad de reconocer, pues probablemente el bien o el mal, o qué es lo correcto, qué es lo no tan correcto. Pues, y entonces la Biblia nos dice que nosotros somos en ese caso como niños. Y si nos ponemos a ver, hermanos, obviamente todo esto es cierto. Si nosotros como creyentes no estamos dando fruto de nuestro Señor, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo que debemos como analizarnos, evaluarnos. Y esto es, obviamente, pues forma parte del mismo tema, y como hablaba el señor Daniel, pues también de lo que hablamos los martes, ¿no? Que hablamos de cómo llegar a la madurez espiritual. Y en virtud de nosotros llegar a una madurez espiritual, debemos asumir entonces la personalidad de un verdadero creyente. Debemos asumir, sentarnos, autoevaluarnos y decir, bueno, esto es lo que corresponde, esto es lo que no corresponde. Esto es pues lo que debemos hacer como cristianos y esto es lo que no. Y ahí nos vamos a lo que ya hemos venido estudiando más o menos. Debemos reconocer, como lo que estudiamos en la primera semana, quién manda. Debemos sentarnos y evaluar. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién es el que manda aquí? Debemos, ¿cómo se dice eso? Amoldar, sí, amoldar nuestra voluntad, o más bien alinear es la palabra. Alinear nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y entender que Él mismo nos ayuda, que Él mismo proporciona los medios para todo esto. Pero debemos estar nosotros dispuestos. Debemos estar, yo anoté por aquí que siempre se me olvida la palabra, pero dije, nosotros debemos ser, y la perdí. La palabra no es consciente, sino, bueno, debemos dedicarnos a hacer la voluntad del Señor, hacer las cosas conscientemente. En este caso, en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4, nos dice, como todas las cosas, perdón, este no es, perdónenme, Efesios 4, 17 al 24. Ya me había adelantado mucho. Efesios 4, 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí las palabras nos está hablando clarito. Creo que más claro no puede ser. Pues nosotros debemos entender, analizarnos y obedecer. Ahí dice, debemos dejar el viejo hombre, el pensamiento del viejo hombre, como decía el señor Daniel, la mentalidad, tenemos que renovar nuestra mentalidad, porque debemos dar fruto y debemos cambiar esa manera de pensar. En este caso, en 2 de Pedro 1, 3, 4, ahora sí, nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y anoten este versículo que también me parece súper bueno. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El Señor, aparte de eso, nos está dando como la estrategia para seguir. Y nos está diciendo que aparte de todo esto, pongamos énfasis en estas cosas y añadamos a nuestra fe, pues todo esto que nos está diciendo así: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces, hermanos, considero que, volviendo al tema del creyente mundano, nosotros, una vez que creímos, debemos asumir nuestra responsabilidad como creyentes que somos. Debemos entender en el camino en el que estamos transitando. Y asumiendo responsabilidades, pues nosotros debemos autoevaluarnos y estar conscientes, según la palabra, pues todas las cosas que debemos dejar, que debemos superar, obviamente de la mano de Dios, solo nada podemos hacer. Obviamente agarrados de la mano de Dios, superar todos esos obstáculos y dejar atrás el dominio que tiene la carne sobre nosotros. Debemos darle paso al Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que predomine, las acciones del Espíritu Santo que predominen en nuestra vida. Nosotros, obviamente, esto no es nada fácil, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, esto es como una lucha diaria. Quizás, pues, algunos con una mayor madurez, pues, ya tienen herramientas más firmes, más profundas, ¿verdad? Pues quizás otros tienen menos herramientas, pues, y todavía en el camino. Pero considero que lo primero que debemos hacer es entender que debemos apartar un tiempo para el Señor. Si nosotros no apartamos un tiempo para el Señor, no le buscamos, no le conocemos, nosotros no podemos permitirnos la palabra, pero esperar, pues, que el Espíritu Santo o esperar entender y poder escuchar al Espíritu Santo de la manera en que queremos hacerlo, porque simplemente no le damos el espacio, no le damos el momento, no estudiamos su palabra, no
no tenemos esa relación con el Señor, que es lo que nos pide. Y creo que eso es uno de los puntos más importantes, pues cuidar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, para poder entonces, pues obviamente, aprender de Él, poder identificar cuando el Señor habla, poder escucharle, poder saber. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando nosotros entonces empezamos a escuchar, a entender, a conocer, a aprender, pues entonces nuestra mente se va renovando, obviamente nuestro espíritu va cambiando y los frutos del espíritu son los que vienen a posar en nosotros y evidentemente son los que van a sacar todo esto de la carne, del viejo hombre que aún siga por allí, pues tomando control de muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, había yo quería decirles, hay cosas tan sencillas como alguna mala palabra que a uno, por ejemplo, se nos sale de repente una que otra vez, pues en algún momento de molestia. Esos son ejemplos de cómo aún podemos ser dominados por la carne en algún punto específico. Pues yo diría, a veces en la manera de manejar. Por ejemplo, en mi tierra, yo soy de Venezuela y en mi tierra la gente maneja muy ofensivo, más que a lo defensivo, ¿no? Y entonces uno tiende a ir peleando por la calle todo el día, que este señor no se apura, que si quítese, muévase. Entonces, ese tipo de cosas son todavía, son ejemplos, ¿no? Obviamente, pero son cosas que te hacen ver que tú todavía necesitas el Espíritu Santo. No que todavía, el Espíritu Santo se necesita, que tú necesitas trabajar o que uno necesita trabajar en todo ese tipo de cosas, en cambiar todo ese tipo de cosas que no son los frutos del Espíritu Santo. Debemos enfocarnos en conocer, estudiar, aprender de cómo debe ser la personalidad de un discípulo de verdad. Debemos intencionalmente pues buscar el tiempo correcto para aprender del Señor, intencionalmente buscar la manera de hablar, de actuar, de pensar. Muchas veces vienen a nosotros esos pensamientos que obviamente no son del Señor, pensamientos de ira, de envidia, de tantas cosas que nos pueden pasar por la mente y que probablemente nos pasen a muchos de nosotros a diario. Y nosotros tenemos que ser intencionales de no permitir que todos esos pensamientos y que nuestra carne reaccione. Porque normalmente lo que hacemos es dejar que nuestra carne reaccione a ese tipo de cosas. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no buscamos esa relación, si no estamos en comunión todo el tiempo, si no estamos leyendo la palabra, pues simplemente van a haber vacíos y esos vacíos la carne los sigue llenando. Y como decía la pastora, sigue buscando el espacio y buscando quitarle el espacio a lo que es realmente de Dios, a la parte espiritual. La carne sigue intentando apoderarse de lo que un día fue dueña, que tú le estás quitando por un lado, ella va a seguir buscando la manera. Entonces nosotros debemos ser intencionales día tras día en todas y cada una de nuestras acciones, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a nuestros compañeros de trabajo, en la manera de tratar a los demás, en la manera en la que nos presentamos, porque pues nosotros debemos dar ejemplo y debemos dar honor y gloria al Señor. Se supone que quien nos ve, pues entonces debe ver algo de eso. Y, y voy a cerrar con eso de el versículo que leyó el hermano Daniel, ya lo tenía aquí bien anotadito, que la palabra nos dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, que
es como que debemos aprendérnoslo realmente y tenerlo ahí todo el día porque es el que nos va a ayudar. Nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, dice mi versión, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Debemos dominar nuestra mente y nosotros tenemos el poder que nos ha dado el Señor. El Señor nos ha dicho, lo podemos hacer y lo debemos hacer. Debemos dominar nuestra mente. Debemos ser intencionales y estar pendientes de todo lo que pasa por nuestro cerebro y evaluarlo todo por el filtro divino que tenemos, que es la palabra. Evaluar todo por allí, pasarlo todo por allí para ver qué edifica, qué no edifica, qué está correcto, qué no está correcto. Que hay cosas que simplemente, pensamientos que simplemente debemos desechar y entonces saber cuáles son los pensamientos a los que debemos darle rienda, que son pensamientos que nos van a edificar. Y así como nos van a edificar a nosotros, pues edifican a, a, a todos nuestros hermanos o a todos nuestros prójimos. Debemos seguir aprendiendo de la personalidad de nuestro Señor. Nosotros debemos, cuando digo debemos ser intencionales, es porque nosotros debemos tener el deseo en nuestro corazón de cambiar todas esas cosas. Se supone que si nosotros ya recibimos al Señor, entendemos que es nuestro Salvador, entendemos que sus planes son mejores que los nuestros, nosotros debemos alinearnos y entonces cambiar nuestra mentalidad, pero tener el deseo, yo creo que es lo básico, tener el deseo de hacerlo. Eso es como tener la disposición y decirle, sí, Señor, aunque me cueste, aunque es difícil, yo siempre oro con mis chiquitos en las mañanas cuando vamos a la escuela. Y ellos a veces me dicen, mami, pero siempre dices lo mismo. Hay una parte en la oración en la que les digo, Señor, ayúdanos a hacer lo bueno y lo correcto y lo agradable a ti, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque sea aburrido, les digo yo, aunque no nos guste y aunque a veces no entendamos qué es lo que pasa, pues nosotros debemos tener la disposición de hacer lo correcto y de agradar a nuestro Señor. Entonces, los puntos importantes de este tema, pues que me tocó exponer hoy a mí, que es dominado por la carne, es poder identificar cuál es el creyente mundano, ¿m? Que ya sabemos entonces que es aquel creyente que si bien ha recibido al Señor, sigue arrastrando pues el viejo hombre o las actitudes del viejo hombre. Debemos tener la intención de, de cambiar ese deseo, de cambiar, de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y tomar acción, y tomar acción. Y tomar acción en ese momento es, pues entonces, dominar nuestra mente, que tenemos el poder en nuestro Señor Jesús. Él nos ha dicho, lo podemos hacer. Tenemos espíritu de autocontrol. Así que nosotros lo podemos lograr, con nuestro Señor lo podemos lograr. Entonces, dominar todos aquellos pensamientos que van en contra de nuestro Señor. Y van en contra de nuestro Señor y obviamente van en contra de nosotros mismos, que era también parte de lo que decía la pastora, ¿no? Como si uno sigue el pensamiento, pues uno se va autodestruyendo, bien dándose cuenta o sin darse cuenta, pero así se produce todo esto. Entonces, señores, el deseo de cambiar y ponernos las pilas, comunión con el Señor todo el tiempo, porque si no tenemos comunión con el Señor, ahí perdemos el rumbo. Rapidito quedamos como a la deriva y cualquier cosa nos puede entretener, nos puede llamar la atención por diferentes lugares, perdemos el foco. Entonces,
buscar tiempo con el Señor, la comunión, buscar escucharle, poder escucharle. Y para poder escucharle, obviamente, uno tiende siempre mucho a hablar, 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 ¿no? En las oraciones, Señor, 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 Señor. También hay que dejarle el tiempo para escuchar al Señor, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y Él nos va a ayudar, hermano. Él nos va a ayudar en toda esta tarea. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él está allí esperando nada más para ayudarnos y para darnos las fuerzas, para darnos las herramientas para hacerlo lo correcto y lo agradable al Señor.